Colosenses capítulo 2. Una pregunta. Recién nuestro hermano Ramón oraba por las falsas enseñanzas que puedan entrar a nuestra iglesia y nosotros debemos estar preocupados por eso, atentos, alertas. Entonces yo aquí había anotado y justo lo que habló el hermano coincide, bueno, soberanamente el Señor lo permitió. Nos preocupa que nos preocupa que entren enseñanzas extrañas a nuestra congregación. O sea, ¿estás atento a eso o piensas que todo lo que dice algún hermano es bueno? Yo creo que debemos estar alerta ante enseñanzas extrañas que pueden entrar en nuestra congregación. Pueden entrar. Y creo que en el tiempo me imagino que han entrado. Incluso legalismo también puede entrar a nuestras congregaciones. Y nosotros como miembros de esta obra debemos cuidar la pureza de la palabra del Señor. Y todos somos responsables de la palabra del Señor. Ahora, ¿estás preparado para defender la verdad? Esa es una otra pregunta. Vamos a la lectura. Colosenses capítulo 2 del 1 al 7. Yo la voy a leer de otra versión, ya, Nueva Biblia de las Américas, para que vayan viendo las pequeñas diferencias que tiene. Dice: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Oremos. Señor, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, podemos meditar en ella y confiamos en que tu palabra, Señor, es la que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para santificar nuestras vidas y para salvar a aquel que no te conoce, Señor. Permita que podamos entender todo esta porción de tu palabra, que seas tú ayudando a quien está acá en el púlpito y que pueda ser de edificación conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Y que llevemos gloria a tu santo nombre, Padre. Gracias, ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pequeño resumen del último mensaje que estuvimos viendo, que ya fue hace como un mes, fue en Colosenses 1, 24 al 29. Vimos los padecimientos que Pablo tenía en su cuerpo, decía él, que era por ellos, por los colosenses, o a favor de la iglesia. Pablo decía: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Y todo esto Pablo, desde prisión, lo hacía con gozo. Vimos también el ministerio que Pablo tenía, el ministerio que Dios le había dado para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. El ministerio de Pablo era anunciar todo el consejo de Dios. Él fue hecho un ministro, un siervo, un encargado de administrar
la iglesia un mayordomo. Y él quería cumplir anunciando y enseñando la palabra de Dios. Como dije recién, todo el consejo de Dios. Todo esto lo vimos en el mensaje pasado. Y en este contexto Pablo estaba explicando o estaba anunciando o enseñando el misterio de Dios. Misterio que era Cristo en vosotros, ¿se acuerdan? La esperanza de gloria. Eso le decía Pablo a los colosenses. Ese era el misterio que se estaba revelando y que ellos debían saber que Cristo, colosenses, estaba en ustedes. Y Él es la esperanza de gloria. Las expectativas de gloria del cielo, del Señor. También vimos que Él anunciaba o proclamaba, predicaba a Cristo a todo hombre. ¿Se acuerdan o no? Los que vinieron. Y lo enseñaba de dos maneras, o lo proclamaba de dos maneras, amonestando y enseñando a todo hombre. Y su fin era presentar a todo hombre perfecto. Y dijimos que perfecto significa maduro. Ese era el fin de presentar a todo hombre a Cristo. Y por eso trabajaba el apóstol luchando. Dice él que se desgastaba, pero lo hacía en el poder que Dios le daba, la fuerza que el Señor le daba. Entonces decíamos en el mensaje pasado que la gloria era del Señor. Él se desgastaba, lo hacía en prisión, amaba a los colosenses, por eso le escribía, pero lo hacía en el poder que el Señor le daba al apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué enseñó todo lo que Pablo enseñó o ha enseñado hasta el momento? Porque Pablo tenía una gran lucha, dice el versículo. Una gran lucha, según nos dice el texto. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Esos ustedes son los colosenses, los destinatarios de la carta. Recordemos Pablo en prisión. Dice, y por los que están en la Odisea, qué gran lucha sostengo por vosotros. Pablo desde prisión tenía esta lucha y Pablo quería que ellos supieran la carga que él tenía por los colosenses. Gran carga tenía por ellos, la preocupación de Pablo por ellos. Aquí es evidente. Lucha viene de la palabra o se puede traducir agonía. Entonces él tenía una agonía, un conflicto, una lucha por ellos, dice el original. Recordemos que el ministerio del apóstol era el crecimiento de ellos, era ayudarlos a crecer, era el mayordomo de la iglesia. Por eso Pablo le manifestaba, quiero que sepan, colosenses, qué gran lucha tengo por ustedes. Y recordemos, como dije recién, que Pablo anunciaba a Cristo amonestando y enseñando para presentar a todo hombre perfecto. Y esa es la lucha que Pablo tenía por los colosenses. Pablo desde la cárcel, preocupándose por otros hermanos que estaban en libertad. Y tenía una lucha por ellos. ¿Qué le diría el mundo hoy en día a Pablo? Pablo, preocúpate por ti primero. Tú estás en prisión. ¿Qué haces preocupándote por otros? Primero tú, Pablo. Segundo tú. Tercero tú. Eso le diría al mundo. Pero él estaba preso por causa del evangelio y el Señor en su soberana voluntad permitió que Pablo estuviese ahí escribiendo y sufriendo, también gozándose por amor a los hermanos que estaban en Colosas. Aquí vemos entonces la preocupación de un verdadero siervo del Señor. Nosotros, mis queridos, también debemos tener esa carga por nuestros hermanos. No somos Pablo, no somos apóstoles y la mayoría de los que estamos aquí no somos pastores, pero el amor los unos a los otros debe existir y tener una carga por nuestros hermanos, una preocupación constante. Más adelante nos va a decir de qué se trata. Pero en este contexto es por la verdad de la palabra del Señor. Lo que hablábamos recién, nosotros debemos tener esta carga y preocuparnos por los hermanos que quizás saben un poquito menos que nosotros.
ayudarles, enseñarles, aconsejarles y preocuparnos por qué están viendo en la internet también. Esta lucha la tenía Pablo por los colosenses y por los que están en la Odisea, dice el texto, y por los que nunca han visto mi rostro. La Odisea dicen que estaba como a 18 kilómetros de Colosa y que se podía ir a pies. Coquimbo Serena son 11, ¿cierto? Más o menos. Un poquito más. ¿Se puede llegar a pies? Sí, se puede llegar a pies. Y la carga que Pablo tenía desde prisión también era por los hermanos que estaban en la Odisea. En una de las predicaciones que vimos, creo que era la primera, también vimos los versículos en Colosenses 4:13, donde Pablo habla de Epafras. Dice, porque de él doy testimonio, hablando de Epafras, Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros, de los colosenses, y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces Pablo tenía esta carga por los hermanos de la Odisea. Epafras también tenía alguna especie de ministerio pastoral en todo este sector, y ellos como siervos del Señor estaban preocupados por los hermanos allá, porque algo estaba pasando. Y un poquito más adelante en el 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leído entre ustedes, de los colosenses, esta carta que estamos leyendo o estudiando, dice, háganla leer también en la iglesia de los loadicenses. Esta carta, Colosenses, también tenía que ser leída en la otra iglesia. Dice, y ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Entonces en la Odisea también había una carta, me imagino la escribió Pablo, ellos también tenían que leerla, estudiarla. Y esa carga que Pablo tenía era por los colosenses, por la Odisea y por los que nunca han visto su rostro. Y quiero solamente leer un poquito cómo terminó la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14, algo menciona el apóstol Juan, unos 30 años después, o 35 años después. Miren lo que dice Apocalipsis 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, un digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El apóstol Juan le escribe a la iglesia en la Odisea. Y por lo que leímos, la iglesia esta no estaba bien. Por lo menos era el mismo sector, como 30 años después. La carga que Pablo tenía de preocupados por las falsas enseñanzas que estaban entrando en todo este sector, parece que al fin entraron. Pero aquí vemos una iglesia tibia, porque no era ni fría ni caliente. El apóstol estaba reprendiendo a esta iglesia. Y Pablo tenía 30 años antes o 35 años antes, tenía una carga por esta iglesia. Y dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol entonces agonizaba por las iglesias, tenía una preocupación constante. Aquí vemos a Pablo la madurez del apóstol por el ministerio que era su iglesia. Él entendía que somos un cuerpo y que todos necesitamos, queridos hermanos, ir creciendo. Como dije al principio, todos necesitamos tener esa preocupación unos por otros,
porque podemos ser engañados, porque pueden entrar falsas enseñanzas. Debemos madurar en la fe, mis queridos. Y esa era la preocupación constante del apóstol Pablo por los colosenses, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, dice. Por gente que ni conocía a Pablo estaba preocupado, pero sabía que Cristo había muerto por ellos. Y si son sus hermanos, el apóstol estaba preocupado por ellos. Entonces Pablo tenía una gran carga por los creyentes. Tenía una gran lucha. Y esta lucha era para que sean consolados sus corazones, versículo 2, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Para que sean consolados, para que sean confirmados, alentados sus corazones. Ellos al saber que el apóstol Pablo, con corazón de pastor, tenía una lucha por ellos debían ser animados. Debían ser alentados sus pensamientos, sus corazones, sabiendo que el gran líder, me imagino que Epafras les habló muy bien de Pablo, el apóstol. Se dice que el apóstol Pablo le enseñó, se dice, no sale en la palabra, le enseñó como por 3 años y medio en Éfeso a Epafras. Y Epafras fue el que fundó la iglesia de Colosas y este sector. Entonces algo sabían ellos del apóstol y debían ser animados al saber que Pablo, el apóstol, tenía una carga por ellos, una lucha por ellos. Y sus corazones debían ser consolados, animados. Es como decir, hey, no están solos, yo estoy con ustedes. Es bueno sentirse apoyado, ¿cierto? Todos necesitamos ser apoyados. Como aplicación, que alguien se preocupe de cómo está mi devoción con el Señor, mi devocional, mi estudio, mi comunión, mi oración, incluso preocupaciones económicas o de otro tipo. Es bueno sentirse apoyado, ¿cierto? Decir, estoy orando por ti. Espectacular, uno se siente muy bien, no se siente solo. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo con ellos. Le estaba diciendo, tengo una carga por ustedes, tengo un gran peso, una lucha por ustedes, y quiero que sus corazones sean consolados. Dice, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Nueva Biblia de las Américas. Ellos debían ser animados, como dije recién, al saber la lucha y preocupación que el apóstol tenía por ellos. Y ellos debían permanecer unidos en amor, como dice el texto. Unidos en amor. Cuando se están unidos los hermanos o la iglesia, es cuando no se hacen grupitos, no se hacen contiendas. Cuando todo fluye, no se arman cagüines. Donde no hay amor, comienzan las divisiones, los problemas. Y si vienen falsas enseñanzas, van a entrar como Pedro por su casa. Entonces Pablo le decía, y unidos en amor, tienen que estar unidos en amor. Ellos debían estar unidos en amor en momentos de pruebas que estaban pasando esta iglesia. Por eso era la carga y la preocupación del apóstol. Y la prueba era que en este sector estaban entrando influencias de maestros, enseñanzas raras, extrañas, herejes. Y más adelante algo dice de esta enseñanza. Ellos debían estar unidos en amor, dice, hasta alcanzar. Ellos debían alcanzar, ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento. Un comentarista dice, ellos debían tener plena seguridad y una firme convicción en lo que habían creído y entendido. Ellos debían estar firmes en lo que habían creído y entendido. Y según hemos visto en esta carta, ¿qué habían entendido y creído ellos? Y nosotros también debemos entender esto.
Ellos habían creído en el evangelio verdadero de la gracia de Dios. Por ende habían creído en Cristo el Señor como Salvador, como Señor. Ellos tenían la esperanza, esa esperanza que está guardada en los cielos. Ellos tenían esta esperanza. Ellos sabían que debían estar llenos del conocimiento de su voluntad. Ellos sabían que debían andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ellos debían dar gracias porque los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo lo que estoy hablando ya lo vimos en el capítulo 1. Ellos sabían que Dios los había sacado de las tinieblas y lo había trasladado al reino de su Hijo amado. Y en su Hijo amado, que es Cristo, tenían redención, el perdón de pecados. Sabían que Cristo era la imagen del Dios invisible. Sabían que era Él, el Señor, era el creador de todo. Habían entendido que ellos también en otro tiempo estaban perdidos. Estaban lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y que en Cristo habían sido reconciliados con Dios. Y sabían que debían permanecer firmes en la fe sin moverse de la esperanza del Evangelio. Y el deseo de Pablo es que ellos supieran la agonía que él tenía por ellos, la preocupación constante, para que ellos sean animados hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ese es el deseo de Pablo. Vimos la lucha de Pablo, ahora vemos el deseo de Pablo. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento ese es el fin, de conocer el misterio de Dios el Padre, es decir, de Cristo. Ellos debían conocer las riquezas de pleno entendimiento, resultando, como dice el texto, en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es decir, Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El fin era que ellos conocieran más del misterio de Dios. Entonces el fin era que ellos conocieran más de Cristo, nuestro Señor. Todo el conocimiento de la palabra les debía llevar a conocer más a Cristo, su Salvador. A nosotros también. Este es el mensaje para nosotros directamente. Debemos conocer más de la palabra del Señor, más conocer a nuestro Señor Jesucristo. Más, yo que ahora estoy estudiando esta carta, me doy cuenta que bien poco conozco a mi Señor. Y estamos todos al debe, hasta el más antiguo en la fe. Aún falta conocer las riquezas del Señor, de quién es Cristo. Sabemos que hizo la cruz, murió, resucitó, pero las profundidades nos falta llegar más allá. El 3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, ¿en quién están escondidos? ¿En quién están escondidos? En Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros. Y los tesoros no están en la sabiduría humana. No los vas a encontrar allá. Esos son uno de los problemas que había en Colosas. O tampoco las riquezas o los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, los vas a encontrar en algunos pocos. Los escogidos, así unos poquitos, o privilegiados. Eso se encuentra en Cristo. Si tú sabes dónde está el tesoro, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos dónde está el tesoro? ¿Un tesoro? Si nos dieran el mapa, ¿qué haríamos? Vamos a buscarlo, ¿cierto? Ya vamos, desesperado por encontrar el tesoro. Pero aquí sabemos dónde está el tesoro. El tesoro está en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros sabemos dónde está este tesoro. Sabemos dónde está el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Están en Cristo. Cristo es todo, mis queridos hermanos. Corramos a Él, busquemos al Señor. Cristo es la palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo vimos. Él es todo lo que necesitamos. El cristiano no necesita ir más allá de lo que está escrito en su palabra, porque ahí está todo. Todo. Por eso la Biblia, la palabra es suficiente. No necesitamos sabiduría humana. ¿Qué necesitamos? A Cristo.
conocer a Cristo. Acuérdense, Cristo está en vosotros y Él es la esperanza de gloria. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabemos que la sabiduría está relacionada con el temor de Dios, un temor genuino, un temor reverente. Y un versículo bien conocido dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta es la parte triste. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al necio no le interesa. Pero a ti sí te interesa, ¿cierto? Buscar los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Dónde están? En Cristo. Este tesoro es Cristo en nosotros. Pero ¿saben qué? Está velado para el no creyente. El creyente no sabe nada, no entiende nada. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. De hecho, para nosotros que somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, no es tan fácil entender la palabra del Señor. Pero tenemos que estudiar, meditar, orar. Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine para ver a Cristo, entender más de Cristo. Entonces Pablo, el apóstol, quiere que ellos estén completos, estén maduros, sean maduros, que alcancen todas las riquezas. Y en esta carta hemos podido conocer un poquito más del Señor. Empiezo a leer de nuevo para seguir avanzando. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí vemos la advertencia de Pablo. La advertencia de Pablo de todo lo que dijo antes. La agonía que él tenía, la lucha que él tenía, la preocupación que tenía por los colosenses, por los de la Odisea y por todos los que no han visto su nombre, su rostro, perdón. Es para que no sean engañados con palabras persuasivas. Por eso debían alcanzar todas las riquezas del conocimiento, vivir en amor unos con otros, siendo animados, teniendo el verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es decir, Cristo. Le decía a Pablo todo esto para que nadie los engañe. Nadie los engañe. Como dije, esta es la advertencia de Pablo. El temor de Pablo era que ellos puedan llegar a falsas conclusiones con personas que estaban entrando en la obra. Y esa es una preocupación que nosotros debemos tener también, mis queridos hermanos. Hay engaños que hemos visto en internet que son groseros, ¿cierto? Son como obvios, así como el evangelio de la prosperidad. Me imagino que cualquiera de los que está acá nota el tiro cuando alguien empieza a decir, pacta con Dios, o deja tu dinero acá, qué sé yo. ¿Cierto? Son engaños obvios. Y espero que todos noten que son engaños, que son charlatanes. O volver al judaísmo también, hablando como judío. Esos son engaños como obvios, como dije recién. Pero también hay engaños no tan obvios, que pueden llegar a falsas conclusiones, como dije. De esos engaños que vienen con palabras persuasivas, como dice el texto. Palabras persuasivas. Palabras, también pueden ser palabras atractivas, pero falsas. Argumentos atractivos, pero falsos. Suenan bien, suenan lógicos, pero no son verdaderos. Hay tipos de engaños que usan palabras persuasivas. Y este tipo de engaño parece que viene con buenas intenciones. Todos debemos tener cuidado. ¿Y saben qué? Debemos tener cuidado en la calle, los que van a golpear a nuestra casa, ¿cierto? Que vienen con palabras bonitas. Pero también aquí en la iglesia.
Puede entrar alguien que se hace llamar hermano y empieza a usar palabras persuasivas. Y si tú no estás preparado, no estás alerta, no conoces la palabra del Señor, vas a ser engañado. Porque viene con palabras persuasivas, que suenan bonito, que suenan que viene con buenas intenciones, pero si no estás alerta, no tienes discernimiento desarrollado, vas a ser engañado. Miren, recordemos lo que Pablo dijo a los ancianos en Éfeso. A los ancianos les dijo esto. Los ancianos, los líderes, pastores de la iglesia en Éfeso, le dijo en Hechos, capítulo 20, versículo 28, les dice, escuchen bien esto, tengan cuidado de sí mismos, le dice Pablo. Se estaba despidiendo de ellos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, le dice a los ancianos, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Qué le está diciendo Pablo a los ancianos de una iglesia de Éfeso? Que tengan cuidado de ellos mismos, que de ellos mismos pueden salir personas que vengan con palabras persuasivas, con engaños. El punto aquí es que debemos estar alerta siempre, no es que vamos a andar asustando y desconfiando de todo, sino que debemos conocer la palabra del Señor para estar tranquilos y detectar cuando viene el error. Quizás algún hermano te lo dice porque a lo mejor no conoce mucho Biblia, pero hay hermanos, o hay personas que vienen con mala intención y que se ve y que hablan bonito. Hay que tener cuidado, alerta. Pablo, por eso tenía esa carga por ellos, por eso tenía la lucha por los colosenses, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces el llamado del apóstol era estar alerta. Les escribía esto porque él no estaba con ellos. Recuerden, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en prisión. ¿Dónde? En Roma. Le está escribiendo una carta a los colosenses, ¿ya? Y Pablo dice en el 5, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no estaba con ellos, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina o buen orden y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Dice, porque aunque estoy ausente, se refiere aquí que él no estaba con ellos, estaba desde prisión, luchando por ellos. Al principio de la carta decía que oraba por ellos. Entonces él estaba en prisión y como puse aquí yo, de seguro con ganas de ir, preocupado por ellos. Dice, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu. No estoy con ustedes, pero mi preocupación, mi corazón, mi oración está con ustedes, Pablo le decía. Y eso es motivo de ánimo también. Pero Pablo a la distancia se gozaba, dice el texto, o regocijaba. Gozándome, dice. Pablo desde prisión se gozaba por ellos. ¿Por qué? Al ver su buena disciplina o buen orden que ellos tenían. Y la estabilidad que ellos tenían. Recordemos que Epafras viajó a la prisión donde estaba y le contó todo lo que estaba pasando en este sector. Entonces Pablo se regocijaba porque por las noticias que había tenido, había escuchado malas noticias y también muy buenas noticias. De hecho, esta era una iglesia buena, no era una mala iglesia. No escuchamos que lo reprende tan duramente así como quizás a los Corintios o Gálatas. Pero Pablo estaba preocupado porque era una iglesia relativamente nueva. Pablo se gozaba al mirar su buen orden. Buen orden dicen que viene de un término militar que habla de una vida ordenada. Por eso se gozaba Pablo, porque ellos tenían una vida ordenada.
Y dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. También es un término militar, que significa una posición firme en el campo de batalla. Entonces Pablo se gozaba al ver la vida que ellos llevaban, una vida ordenada, pero sin embargo estaba preocupado. Entonces los colosenses tenían una buena actitud al tener una vida ordenada y una posición firme en lo que habían creído. Pablo, el apóstol, le decía, cuidado, mis queridos, van bien, pero cuidado, que nadie los engañe con palabras persuasivas. Por tanto, el versículo 6 dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Este es el consejo de Pablo. Por tanto, es la consecuencia de todo lo que se ha dicho antes, hasta aquí. Sabiendo que ellos llevaban una vida ordenada, Pablo le dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así deben andar en Él. Anden en Él. Así como comenzaron cuando creyeron en Él, sigan así, anden así. Igual que como creyeron en el principio. Aquí de alguna forma Pablo los anima a recordar, recuerden cuando conocieron a Cristo, sigan andando así. La aplicación para nosotros. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor? Cuando el Señor te salvó. Yo sé que para todos no es igual. Pero en mi caso, cuando el Señor me salvó un 11 de septiembre del 2001, mi vida entera cambió. Realmente el Señor cambió mi vida. Y yo andaba predicando el Evangelio a todos. Con suerte me sabía Juan 3:16. Y andaba como volando, evangelizando a todos. Y todos me conocían como el carretero. Todo eso, después vieron al cristiano, a la nueva criatura. Cuando estudiaba esto me recordaba cómo el Señor me cambió, los amigos que perdí. Perdí todo, amigos, todos los amigotes que tenía. Tenía como 3 grupos de amigos distintos, para distintos carretes. Ninguno quedó. Todos se asustaron, porque a todos les predicaba a Cristo, de verdad. A todos. Pero pelado, ¿qué te pasó? Me decían algunos. Saluda a Jorge Llévenes, me acuerdo de él. De la manera que ustedes comenzaron bien, le dice Pablo, la idea es que sigan así, como cuando conocieron a Cristo. No cambien, sigan así firmes en la fe. Así anden en Él, andar en Él. Tiene que ver con la conducta, con la manera de vivir. Anden así como conocieron a Cristo. La convicción que tuvieron al principio, sigan con esa misma convicción. Ese es el mensaje para nosotros también. Recuerden cuando conocieron a Cristo, ¿no? Así debemos andar. Pero ahora conociendo más al Señor por medio de su palabra, conociendo a Cristo, el tesoro que está Cristo en nosotros. 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud, arraigados y sobreedificados. Arraigado habla de como una planta, o echar raíces en lo más profundo de esta verdad que es Cristo. Así Pablo les anima a ellos a que anden. A nosotros también, por supuesto. Dice, sobreedificados en Él. Es nuestra responsabilidad edificar sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Seguir conociendo. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra, a través de nuestros estudios diarios, meditación, de venir a la iglesia. No debemos conformarnos con quedarnos como estamos. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pablo les anima a que no dejen esa fe en Cristo el Señor, esa fe que tuvieron al principio, y no la cambien por sabiduría humana, filosofías humanas, que eran los problemas que estaban entrando en esta iglesia, que lo dice Pablo un poquito más adelante en el capítulo 2. Que si Dios lo permite lo vamos a ver en el futuro. Así como habéis sido enseñados. Como les dije antes, ellos habían sido enseñados por Epafras,
un verdadero siervo del Señor, un discípulo de Pablo. Y Epafras le había transmitido todas estas verdades. Y ahora tenían esta carta para seguir estudiando la palabra del Señor. Dice, abundando en acción de gracias o rebosando de gratitud. Entonces el apóstol le decía, ustedes vivan agradecidos, recordando lo que Él hizo por ustedes cuando los salvó. Sigan andando como aquel día cuando los salvó. Vivan en gratitud, recordando que fueron salvos por gracia, mediante la fe. Sigan viviendo agradecidos al Señor por todo, así como dice Tesalonicenses, da gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo el Señor. Esta es la voluntad del Señor. Para terminar, mis queridos, un resumen. Vimos la lucha que Pablo tenía por ellos. La lucha. La agonía que Pablo tenía por ellos. La preocupación, la carga. Y ellos debían ser animados al saber que Pablo, el apóstol, tenía esta carga por ellos. Y ellos debían andar en amor en estos momentos de pruebas. Andar en amor. Después vimos el anhelo de Pablo. ¿Qué quería Pablo? Decía, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Eso era lo que quería Pablo de ellos. Y lo que quiere Dios de nosotros. Recordemos que si Pablo escribió esto fue porque lo inspiró Dios, el Espíritu Santo, para que escribiera. Porque esto es palabra de Dios. Y va directamente para nosotros. Lo que quiere Pablo para los colosenses es lo que quiere Dios para nosotros. Y quiere Dios que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Entendiendo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo, todo se trata de Cristo. Después vimos la advertencia de Pablo. ¿Se acuerdan? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo a la distancia estaba con ellos y se gozaba también al ver su buen orden que tenían ellos y la firmeza que tenían en Cristo. Y al final, en los últimos versículos, vimos el consejo que Pablo le decía, dice, de la manera que habéis recibido a Cristo el Señor, así anden en Él, no cambien, arraigados y edificados en Él, y dando gracias o abundando en acciones de gracias por todo. Para terminar, debemos estar atentos ante cualquier enseñanza extraña, como dije recién, que pueda entrar a nuestra congregación. Debemos estar estudiando la palabra del Señor para estar atentos. Debemos preocuparnos por algunos, como dije, que quizás saben menos que nosotros. Preocuparnos de saber qué están aprendiendo, cómo están interpretando la palabra del Señor, qué están viendo en YouTube. Es una preocupación que debemos tener y eso es amor. Porque realmente a mí me preocupa saber, como dije recién, qué están viendo en YouTube. Porque en YouTube hay de todo. Hay de todo. Y pueden ser engañados. Podemos ser engañados. Después me dicen que ven en YouTube. ¿Ya? No. Pero estoy hablando de predicaciones, enseñanzas. No de series, eso no. Y entonces debemos estudiar la palabra del Señor, creo que lo dije, para no ser engañados. Y debemos saber que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahí está todo. Ahí está todo, en Cristo. Todo se trata de Cristo. Y esta carta habla mucho de Cristo. Bueno, la palabra es Cristo. Cristo es el Logos, la palabra. Y esta carta en especial lo habla mucho del Señor. Así que, queridos hermanos, esto era lo que el Señor tenía para nosotros en este día. Oremos. Señor, tu palabra es eficaz, Señor. Ayúdanos a conocer más a Cristo, donde están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahí está todo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra, a vivir según tu palabra, ser obedientes, Señor, a tu palabra. Que tu palabra more en abundancia en nosotros. Señor, que sea nuestra regla de fe y conducta. Que tu palabra esté en nosotros. Que nosotros estudiemos, meditemos en ella intencionalmente, Padre. Que cuando no queramos estudiar, la estudiemos, Señor.
Y si vemos algún video en YouTube, Señor, guíanos a los hermanos correctos, de sana doctrina, sana enseñanza, para aprender más de Cristo. Cristo que está en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque eres bueno. Bendice nuestra congregación. Sálvanos, Señor, de los engaños. Ayúdanos a entender tu palabra para eso, para no ser engañados. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.